2 días antes de Navidad de 2024, mientras la lluvia empapaba las calles de Portland y las luces navideñas parpadeaban a través de las ventanas empañadas de las tiendas, mi mundo cambió con una sola llamada telefónica. Acababa de entrar a mi loft studio en el distrito Pearl, exhausta después de un turno de 12 horas en el hospital veterinario. Mi uniforme olía ligeramente antiséptico y mi cabello estaba húmedo por la llovizna exterior. Me quité la chaqueta. Mis ojos se posaron en la bolsa de lona color burdeos que esperaba junto a la puerta, ya empacada. Una bufanda suave color ciruela yacía doblada encima, y varios pequeños regalos estaban cuidadosamente guardados dentro, cada uno elegido con precisión y afecto. Incluso había encontrado la rara tapenade de aceitunas que mi tío adoraba. Lo intenté una vez más para que todo saliera bien, esperando que este año las cosas fueran diferentes. Mi teléfono vibró. La pantalla brilló con el nombre de mi hermana, Paige. Contesté con una sonrisa cansada pero genuina. Hola, Paige. Pero su voz era cautelosa. Hola, Harper. Solo para avisarte que Leo viene para Navidad. Se me cortó la respiración. Su nuevo novio, el obsesionado con la sanación energética, que una vez esparció sal en su apartamento porque yo había mencionado casos de eutanasia en el trabajo. Es súper sensible, continuó ella. Y las cosas con las que lidias en la clínica son un poco pesadas para él. Así que pensamos que quizás deberías saltarte la Navidad este año. Nada personal. Miré las luces de cuerda parpadeantes alrededor de mi guirnalda de ventana comprada en una tienda de segunda mano, su brillo de repente opaco. Nada personal. Antes de que pudiera responder, llamó mi padre. Su voz era suave pero con un filo. Cariño, solo queremos calma. ¿Sabes lo delicado que es Leo? Si apareces, podría ponerse tenso. Para ser honesto, si vienes, quizás no abramos la puerta. No hubo mentiras amables, solo un desprecio que cayó como una piedra. No grité, no sollocé, no rogué por un asiento en su mesa. Simplemente miré los pequeños regalos que había envuelto con cuidado tembloroso para personas que nunca me vieron de verdad. Personas que solo me echaban de menos cuando mi ausencia interrumpía su comodidad. Este año, elegí el silencio como mi respuesta. Abrí mi portátil. El pago de la hipoteca atrasada de mis padres, cancelado. La transferencia silenciosa al fondo de Paige, bloqueada. El préstamo de coche que había avalado para papá el año pasado, cancelado. No estaba enfadada, solo harta. Durante años, había creído que si daba lo suficiente, si era lo suficientemente útil, si seguía apareciendo con galletas y calma, finalmente me ganaría un lugar en la mesa. No solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Pensé que ser confiable me hacía indispensable. Pero en la tranquilidad con aroma a canela de mi loft de Portland, con el radiador haciendo clic suavemente, la verdad se asentó como la nieve. Nunca fui celebrada. Simplemente fui tolerada hasta que dejé de serlo. Afuera, la lluvia se convirtió en copos a la deriva, cubriendo las calles en un silencio. Miré por la ventana, sintiendo algo sorprendente, alivio. No más contorsionarme para encajar. No más encogerme, esperando permiso para pertenecer. Esta Navidad, no sería la forastera pegando la cara al cristal. No sería la casi suficiente. Solo se acordaban de mí cuando algo necesitaba ser arreglado. Solía pensar que era normal que algunos niños recibieran el centro de atención y la ternura mientras que otros debían existir como muebles, estables, útiles, silenciosos. Yo era la mayor, la prueba piloto. Papá solía bromear en las barbacoas, la niña de prueba, la que se ganó el afecto a través de la utilidad. Mientras tanto, Paige, años menor, era la bebé milagro, la chispa, la artista. Cuando se saltó el alquiler para abrir una tienda de velas, era ambición. Cuando yo trabajaba turnos extra en el hospital veterinario, me estaba excediendo. Recordé que ella pintó estrellas con aerosol en la puerta del garaje a los 16 años. Mis padres lo llamaron arte y se rieron. 2 días después, astillé un plato y me regañaron por descuido. Una vez en el instituto, terminé mi FAFSA y la dejé a la vista para que mamá la firmara, resaltada. Ella nunca preguntó. Cuando llegó mi aceptación a la escuela de veterinaria, la llevé a casa como un trofeo. Ella la miró y murmuró, «Eso es mucho. No te pierdas a ti misma».
Luego volvió a cortar cebollas. Cuando Paige abandonó la universidad para un podcast de lectura de cristales, organizaron una cena con vino y velas. Una foto enmarcada de Paige pintando aún cuelga en su pasillo. La misma casa que nunca me hizo una fiesta de graduación parecía vibrar de orgullo por la hija que no había tenido un trabajo estable en años. Una vez encontré allí mi viejo cuaderno de bocetos, medio lleno de garabatos de atardeceres de Portland y patas de pacientes en plena recuperación, tirado al reciclaje debajo de cupones de pizza y correo basura. Cuando pregunté por él, se encogieron de hombros, se rieron, dijeron que pensaron que era papel de desecho. Quizás lo era para ellos. Quizás yo también. Aún así, seguí apareciendo a lo largo de la escuela de veterinaria, las prácticas y las largas noches en salas de examen silenciosas. La mayoría de los veterinarios evitaban las habitaciones llenas de fotos descoloridas, arrepentimientos susurrados y el dolor de ser ignorado. Por eso elegí el cuidado geriátrico para animales. Me veía a mí misma en esos lugares olvidados, mascotas que habían entregado sus vidas a los humanos, ahora solo notadas cuando algo andaba mal. En casa, mi papel nunca cambió. Yo era la constante, la ayudante, el apoyo invisible que evitaba que las grietas se extendieran. Cuando el techo goteó después de una tormenta y el seguro denegó el reclamo, pagué en silencio. Cuando el arte freelance de Paige se agotó de nuevo, envié dinero sin preguntas. Cuando la artritis de mi madre se agudizó y su terapeuta dejó de venir debido a pagos atrasados, llamé, programé y cubrí los gastos, porque los amaba o porque creía que el amor era transaccional, ganado a través del sacrificio. Nunca dijeron gracias. No necesitaban hacerlo. En su mundo, el amor no se hablaba. Se asumía, se esperaba, como la gravedad o la luz del día. Cada vez que daba una parte de mí, la tomaban, no con malicia, sino a ciegas, sin preguntar nunca el costo. Durante años, pensé que familia significaba ser invisible pero indispensable, como un andamio, esencial, pero nunca el centro de atención. Esa noche, después de las llamadas que decían que no era bienvenida para Navidad, algo dentro de mí se rompió. Los andamios no están hechos para sangrar por el edificio que sostienen. Había terminado de encoger mi vida para hacer la suya cómoda. Julian compró impulsivamente lentes vintage, pero no pudo pagar su vuelo de acción de gracias. Compré su billete. Me abrazó en la puerta de embarque, me llamó la mejor hermana, y para la semana siguiente ya estaba olvidado. Solo otro favor plegado en el libro de contabilidad invisible que nunca se suponía que debía ver. Nadie preguntó. Siempre estaba un paso por delante. Un fantasma, arreglando, suavizando, silenciosamente necesario. Nunca dijeron gracias. Quizás porque la gratitud hace que sea más difícil apoyarse. Me dije a mí misma que era más fácil así. Las cosas visibles son juzgadas o dejadas atrás. Así que desaparecí detrás de su comodidad, oculta, irrompible hasta ahora. Después de turnos de 12 horas, me sentaba junto a la ventana, sorbía té de menta y me preguntaba cómo se sentiría ser simplemente vista. No por lo que pudiera arreglar, pagar o mantener unido, solo ser vista como Harper. Pero esos pensamientos se sentían como lujos, deseos para soñadores con lienzos y pinceles, no para alguien haciendo malabares con hojas de cálculo y facturas atrasadas. Así que seguí adelante. Cada Navidad traía el pudín de pan que tanto les gustaba y sonreía cuando preguntaban quién lo había hecho de nuevo, como si hubiera llegado flotando con la brisa navideña. Cuando el alquiler de Paige se quedó corto, transferí dinero sin decir una palabra. Cuando mis padres tuvieron dificultades con sus formularios de impuestos, me quedé al teléfono hasta medianoche, guiándolos línea por línea. Mientras tanto, mis propios impuestos permanecían intactos, apilados junto a la nevera. Me dije a mí misma que el amor significaba aparecer, ser constante, resolverlo todo. Que un día, si soportaba suficiente peso, alguien finalmente me vería debajo de todo. Pero de pie en mi pequeña cocina, con el teléfono aún caliente por la llamada que me desterró de Navidad por ser demasiado, lo sabía mejor. No me verían. No porque no les importara, sino porque nunca les había pedido que lo hicieran. Los había entrenado para no hacerlo. Esa noche, con la canela persistiendo en el aire y la nieve cayendo como una absolución fuera de mi ventana, cogí mi teléfono no para llamar, no para suplicar. Abrí mi aplicación bancaria. En silencio, pulsé cancelar.
Los $8.000 que había estado enviando cada mes para mantener a flote su hipoteca. Desaparecidos. Ahorros de emergencia bloqueados. No más reparaciones sorpresa. No más rescates de medianoche. La batería descargada del coche de Paige el próximo invierno. Ese sería su problema. Al principio, se sintió robótico. Unos pocos toques, cancelar, transferencia automática, finalizar autorización de pago, congelar acceso conjunto, como lavarme los dientes o pagar el alquiler. ¿Rutina? Pero con cada clic, una extraña quietud se desplegó dentro de mí. No entumecimiento, no amargura, sino libertad. Un pájaro estirando sus alas, seco, tentativo, dándose cuenta de que la puerta de la jaula había estado entreabierta todo el tiempo. Abrí mi cuaderno e hice una lista, no para culparme a mí misma, solo para ver todas las pérdidas silenciosas que había tragado sin decir una palabra, los vuelos, las cirugías sorpresa, los cheques sin fondos, los coches averiados, las docenas de emergencias reparadas entre bastidores sin agradecimiento, sin ceremonia. La tinta se emborronó, no por las lágrimas, sino por el peso de finalmente ver mi propio agotamiento. No estaba enfadada, solo cansada. Lo de ser invisible durante tanto tiempo es que la gente solo se da cuenta cuando te has ido, cuando las cosas se desmoronan. El pago de la hipoteca omitido no escocería hasta que llegara el aviso final. El fondo de mantenimiento cancelado no importaría hasta que las tuberías volvieran a reventar en febrero. El trabajo freelance de Paige subiría y bajaría como las olas. Pero esta vez, ninguna red debajo de ella. Ninguna hermana silenciosa uniéndolo todo con amor y transferencias bancarias. No hice anuncios, ninguna salida dramática, ninguna publicación críptica. Ni siquiera se lo conté a la tía Marlene, la única que aún enviaba tarjetas escritas a mano. Desconecté el correo electrónico de Navidad a medio escribir que había redactado, deseando calidez y amor, y lo borré. En el 8º día de mi vida, le di la llave en secreto a Epic Times New York. El pequeño árbol que había puesto en la esquina, desconecté sus luces. Los regalos que había envuelto con cuidado, con consideración, los deslicé al armario del pasillo, su papel brillante de repente absurdo contra mi elección. No lloré. No había lugar para la tristeza, solo claridad. El amor no debería sentirse como trabajo no remunerado. La familia no debería sentirse como una suscripción con tarifas ocultas. Había pasado décadas tratando de ganar lo que debería haberse dado libremente. Pero el silencio no es amor. La utilidad no es pertenencia. Al otro lado de la ciudad, en una casa que brillaba con luces y ruido, se reían sin mí. Por primera vez, los dejé. Los dejé construir su celebración sobre la ilusión que habían creado. Aquella en la que yo era el problema, donde mi silencio era amargura, mi distancia era culpa, donde yo era la pesada, la complicada, la que nunca encajó en el brillo de sus vacaciones cuidadosamente planeadas. Por primera vez, no aparecí. Y al hacerlo, recuperé algo que no sabía que había perdido. La mañana de Navidad llegó, suave y gris. El horizonte de Portland envuelto en niebla. La nieve se aferraba a los tejados como glaseado olvidado. El silencio exterior hizo eco del silencio interior. Me senté junto a la ventana, envuelta en mi manta favorita, la que olía ligeramente a romero y confort. Una taza caliente de té de manzana y canela acunada en mis manos, el vapor ascendiendo como un recuerdo. No encendí el árbol. No puse la lista de reproducción navideña cuidadosamente elaborada que solía usar para llenar el silencio. No llamé. No envié mensajes de texto. Simplemente estuve tranquila, completa, inmóvil. Los regalos que había envuelto permanecían intactos en la esquina. Coloridos, alegres, ingenuos. Parecían extraños ahora, como si pertenecieran a alguien que todavía creía que el esfuerzo significaba pertenencia. Pero no había pena esa mañana. Ningún dolor, ninguna lágrima, solo quietud, una quietud sagrada y purificadora. Como la respiración después de un largo grito, como la calma después de una tormenta. No me había dado cuenta de cuánto ruido llevaba conmigo hasta que se desvaneció. El tiempo se movió de manera diferente. El mediodía pasó como un susurro. Ninguna llamada, ningún traqueteo de la cocina de mis padres, ninguna selfie festiva de Paige y Leo con hashtag sobre la alegría, ninguna solicitud sorpresa de Venmo, solo silencio.
No sentí la necesidad de romperlo hasta la tarde, cuando el cielo se tiñó de morado y mi teléfono vibró una vez, luego otra, 3 veces en total. Al principio, lo ignoré. Probablemente un chat de grupo del trabajo que olvidé silenciar. Pero luego un mensaje iluminó la pantalla. Marlene, ¿puedes responder? Ya has hecho suficiente daño. Me quedé helada. Daño. Ni siquiera había estado allí. Mi teléfono sonó. Su nombre parpadeó. Contesté. Voz áspera por la falta de uso. ¿Qué pasó? Su tono era suave, como quien se acerca a algo frágil. Dicen que arruinaste la Navidad, dijo en voz baja. Pero Harper, ni siquiera estuviste allí. Las palabras me golpearon como hielo. Parpadeé. ¿Cómo arruinas algo a lo que no fuiste invitado? Ella dudó, luego explicó a trozos. Aparentemente, después de la cena, Marina, copa de vino en mano, admiró las fotos familiares en la repisa de la chimenea. Se detuvo frente a una instantánea descolorida y torcida de una fiesta de cumpleaños de hace mucho tiempo. Yo debía tener 11 años, a mitad de vida, usando un suéter granate demasiado grande, una manga engulléndome la mano. Marina ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos. Esa es la doctora Harper Morgan, ¿no es así? La tía Marlene asintió lentamente. Ella es la que se sentó con mi vecina toda la noche. Le salvó la vida. ¿En serio? La habitación cambió. La risa se cortó como si se hubiera accionado un interruptor. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Los vasos dejaron de tintinear. Paige palideció. La sonrisa de mi madre se congeló. Marina miró a su alrededor y preguntó, «Espera, Harper es tu hermana». Nadie respondió al principio. Lo que sea que vino después, una media verdad, un comentario evasivo, fue suficiente. Marina recogió sus cosas, agradeció a todos con una cortesía lo suficientemente afilada como para cortar el cristal, y se marchó. Así, para cuando la tía Marlene me llamó, la onda ya había comenzado. Marina había publicado algo en línea, nada explosivo, solo honesto. Unas pocas líneas afiladas sobre familias que reescriben a las personas para que encajen en historias más bonitas, sobre el silencio como un borrador, sobre el daño hecho en habitaciones llenas de fotos sonrientes de personas que finges que no existen. No conocía las palabras exactas. No necesitaba hacerlo. Lo imaginé claramente, el derrumbe de la imagen cuidadosamente elaborada, la familia, los amigos leyendo entre líneas en los pequeños y chismosos círculos artísticos de Portland, el desmoronamiento silencioso de una marca construida sobre el encanto y la exclusividad. Y por una vez, alguien más se dio cuenta. No alguien criado en ello, no alguien entrenado para interpretar la crueldad como afecto. Alguien que me había visto no como una carga, sino como un ser humano, una doctora, una hermana, una presencia. Esa noche, sola en la quietud de mi apartamento, aprendí algo más poderoso que cualquier réplica. A veces la verdad más afilada es el silencio que dejas atrás. El día después de Navidad, comenzó. Un correo electrónico titulado, «Reiniciemos las cosas», que parecía un memorándum corporativo. Insulso, pulido, vacío, firmado por mi madre, mi padre y Paige como si la unidad pudiera sobreescribir décadas de fractura. Ninguna disculpa real, solo hablar de estrés navideño, de valorar a la familia. Enterrado a mitad de camino, la verdadera petición, ¿podrías contactar a Marina, arreglar las cosas? No porque me echaran de menos, no porque entendieran, sino porque la carrera artística de Paige estaba en riesgo. No se trataba de mí. Nunca lo fue. Solo el desorden que mi ausencia dejó atrás, un espejo que ya no podían evitar. No se habían acercado porque me extrañaran. Se dieron cuenta de que el costo de borrarme era demasiado alto. No respondí. Por la noche, la nieve susurró afuera. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez, no era la familia. Era el administrador de la clínica, David Reynolds, un hombre al que solo había conocido una vez en un evento para recaudar fondos. Ojos amables, apretón de manos firme. Sonaba vacilante. Harper, comenzó, esto es un poco incómodo, pero recibí una llamada de tu padre. Se aclaró la garganta. Dijo que está preocupado por tu bienestar emocional, que quizás has estado bajo estrés y podrías necesitar un tiempo libre.
Mi sangre se volvió hielo, no del tipo adormecedor, sino del tipo duro y afilado, preocupación convertida en arma. Mi padre, que una vez bromeó diciendo que yo era demasiado intensa, ahora usaba eso para pintarme como inestable, no porque lo creyera, sino porque pensaba que me controlaría, me asustaría para que me callara. No funcionó. David lo vio a través y lo dijo tal cual. Pero el mensaje era claro. No buscaban la reconciliación. Querían influencia. El siguiente movimiento llegó. Campañas de desprestigio a través de mensajes de grupo, susurros a primos y tías lejanas. Harper está pasando un mal momento. Se está aislando. Ninguna mención de Navidad, ninguna mención de exclusión, solo preocupación, convertida en arma de control. Una prima con la que no había hablado desde la primera exposición de Paige me envió un mensaje: hola, cariño. Si necesitas un retiro de yoga, tengo un código de descuento. Manipulaciones abrumadoras, conscientes, pulidas. Cada traición envuelta en un cuidado performático agudizó mi claridad. No me estaban protegiendo. Estaban protegiendo su narrativa. La historia donde Paige era la estrella dotada y yo la silenciosa utilidad que nunca causaba problemas. Pero yo había terminado de suavizar su historia. Afuera, la nieve caía suavemente, borrando cada huella de los caminos que había tomado para hacerme más pequeña para ellos. Por primera vez, no sentí la necesidad de defenderme. No hubo necesidad de explicar la verdad. Pero no terminó allí. Nunca termina con las personas que se sienten con derecho a tu silencio. Lo siguiente llegó, suave y frío, la voz de mi madre fuera de mi puerta. Un domingo tranquilo, a mediados de enero, el frío invernal que calaba hasta los huesos, presionando contra las ventanas como un aliento. Estaba en mi escritorio, registrando notas de pacientes, una taza de té olvidada a mi lado. Entonces lo escuché, un suave golpe. No me moví, solo escuché los latidos de mi corazón, constantes, tranquilos. Me levanté, caminé hacia la puerta y miré a través de la mirilla. Allí estaban. Mi madre, mi padre, Paige, humillados en abrigos, sonrisas tensas, una disculpa de postal enmarcada en desesperación. No abrí la puerta. Todavía no. No sentí miedo, solo una tristeza distante y dolorosa. El tipo de tristeza que sientes cuando finalmente te das cuenta de que el barco de rescate que has esperado todos estos años es solo otro espejismo en el horizonte. Abrí la puerta una pulgada. Lo justo para que el frío se colara y me picara la piel. No lo suficiente para invitarlos a pasar. Mi madre habló primero, su voz suave, practicada, revestida con algo que pretendía sonar maternal. Solo queremos hablar, dijo, agarrando su bolso como si contuviera todas las palabras correctas. No me moví, no sonreí, no me ablandé, porque ahora lo veía claro. No estaban aquí por mí. Estaban aquí por la antigua versión de mí. La que creía que el amor podía ganarse. La chica que se hacía cada vez más pequeña para encajar en los espacios más diminutos que le ofrecían. Esa chica ya no vivía aquí. El silencio se hinchó entre nosotros, frágil y ruidoso. Vi la mandíbula de mi padre temblar, la irritación parpadeando en sus ojos. Paige se movió como si sus zapatillas pudieran levantarla por completo del porche. Estaban incómodos. Después de un momento, les di la única palabra que importaba. No. Ningún discurso, ninguna justificación, ningún puente construido con mis propias astillas. El rostro de mi madre se resquebrajó, parte confusión, parte incredulidad, como si no pudiera comprender que el andamio en el que se había apoyado durante décadas finalmente se había desmoronado por elección. Cerré la puerta en silencio, no un portazo, no una declaración, solo un límite. Afuera, voces amortiguadas subieron y bajaron, primero suplicando, luego afiladas por la frustración. ¿Qué? No escuché. Volví a mi escritorio y envolví mis dedos alrededor de mi taza de té frío, dejando que el silencio me envolviera como algo sagrado. En la estantería junto a mí estaba la carta enmarcada de Marina, la tinta ligeramente manchada, su letra impresa con cuidado e intención. La miré y me sentí por primera vez sin peso. Pensé en todos los años que había pasado tratando de moldearme en una hija que pudieran aplaudir, como había absorbido su culpa, su silencio, su negligencia, y lo había convertido en combustible para seguir apareciendo.
Nunca fui hecha para ser un espejo, nunca nací para reflejar su orgullo o absorber su decepción. Había algo más. Quizás finalmente, eso era suficiente. No se fueron de inmediato. Escuché el arrastrar de zapatos, voces murmurar, la desesperación rizándose en los bordes. Luego otro golpe, más suave. Harper, por favor. Solo queremos hablar. Me quedé sentada. La carta enmarcada de Marina anclándome. Mi té frío, amargo, extrañamente satisfactorio. Dejé que los golpes continuaran hasta que se suavizaron, luego se detuvieron. El silencio se asentó de nuevo, no hueco esta vez, sino lleno. Por primera vez, comprendí que el perdón no siempre significa reabrir la puerta. A veces significa elegir no hacerlo. A veces significa mantenerse firme mientras las mismas personas que te fracturaron se agotan contra el límite que finalmente tuviste la fuerza de construir, un muro no hecho de amargura sino de autoestima. Minutos pasaron, quizás más. Luego el arrastrar de pasos que se alejaban, el golpe sordo de las puertas del coche, el zumbido vacilante de un motor. Se habían ido, no destrozados, solo negados. Me puse de pie y caminé lentamente hacia la ventana, descorriendo la cortina lo justo para ver las luces traseras desvaneciéndose en la calle cubierta de nieve. No me inmuté, no busqué mi teléfono. No sentí el impulso de correr tras ellos, ningún deseo doloroso de arreglar lo que rompieron con el silencio, solo paz. Paz real. Esa que se asienta profundamente en tu pecho cuando dejas de rogar por un asiento en una mesa nunca puesta para ti. Me aparté de la ventana. Mi apartamento se sentía más cálido ahora, no más ruidoso, no más brillante, solo mío. El árbol de Navidad estaba en la esquina, sus luces desconectadas, adornos intactos. Pero los regalos envueltos ya no parecían tristes. Eran recordatorios. Lo había intentado. Había amado. Había dado las mejores partes de mí con las manos abiertas. Ellos simplemente nunca lo vieron. Preparé otra taza de té, más fuerte esta vez, y dejé que el vapor subiera alrededor de mi cara mientras tiraba la manta más fuerte sobre mis hombros. Entonces volví a mi escritorio. La carta de Marina captó la luz de la tarde. Marcaste la diferencia, había escrito. No te rendiste. La hiciste sentir que importaba. Mis dedos rozaron el marco. De madera, imperfecto, sólido. El cristal frío era suave bajo mi piel. Real, inquebrantable. Incluso cuando tu familia se niega a ver tu valor, alguien más lo hará. Alguien honesto, alguien observando. Pensé en todos los años que había pasado encogiéndome para encajar y finalmente me di cuenta de que nunca fui hecha para ser más pequeña. Ni para ellos, ni para nadie. Cerrar la puerta no había sido un acto de crueldad. Era claridad. No habían venido porque me amaran. Vinieron porque necesitaban control. La versión tranquila y confiable de mí que ya no existía. Pero esa chica se había ido. En su lugar estaba una mujer que finalmente sabía que el amor no requiere tu silencio. No exige tu sacrificio, y nunca, jamás te pide que te rompas solo para mantener a alguien más íntegro. Me recosté, sorbí mi té y observé la nevada, suave, purificadora. Y me di cuenta de que esta vez me había salvado a mí misma. Quizás por primera vez, era libre. Los días pasaron lenta y suavemente, como respiraciones profundas después de una tormenta. El silencio ya no se sentía como aislamiento. Se sentía como espacio, espacio que nunca antes me habían permitido reclamar. Volví al trabajo, hice las rondas en la clínica. Me senté con pacientes cuyas familias venían con flores y tarjetas, y con aquellos cuyas habitaciones permanecían vacías, excepto por el zumbido de las máquinas y mi tranquila presencia. Escuché. Me quedé. Hice el trabajo que importaba, el tipo que no es tendencia en línea, no llena álbumes brillantes, pero mantiene vidas unidas de todos modos. Luego, una tarde, llegó un pequeño paquete. Sin dirección de remitente, solo mi nombre, escrito a mano en papel marrón con letra limpia e inclinada. Lo abrí con cuidado. Dentro había papel de carta grueso de color marfil, la tinta ligeramente manchada en los bordes. Era de Marina. Escribió sobre su abuela, como todavía practicaba yoga 2 veces por semana, todavía caminaba al mercado de agricultores los sábados.
recordaba en detalle los días en que el mundo silenciosamente empezó a rendirse con ella, y cómo había habido un veterinario que no lo había hecho, que se quedó más allá de las horas de visita, que la trató no solo como una paciente, sino como un ser vivo, aún capaz de alegría, aún digna de dignidad. No solo le salvaste la vida, escribió Marina. Le recordaste que aún estaba viva. Leí la carta 3 veces, repasé las palabras con mis dedos. Esa noche, la enmarqué, la colgué encima de mi escritorio donde el sol de la mañana pudiera tocarla, un recordatorio silencioso y permanente. Nunca fui invisible, nunca demasiado, nunca una carga. Fui exactamente quien necesitaba ser todo el tiempo. Y su incapacidad para ver eso nunca fue mío para cargar. Semanas después, llegó otro correo electrónico. Menos pulido esta vez, más desesperado. Te echamos de menos. Nunca quisimos hacerte daño. ¿Podemos empezar de nuevo? Enterrado cerca del final, como una astilla bajo la piel, llegó la verdadera razón. Por favor, pídele a Marina que retire su publicación. Ethan está teniendo problemas para encontrar trabajo ahora. Está afectando su futuro. No una disculpa, no remordimiento, solo otra transacción, otra deuda que asumieron que pagaría para mantener la paz. No respondí. Algunos puentes no necesitan ser reconstruidos. Algunas puertas, una vez cerradas, están destinadas a permanecer así, no por odio, sino por respeto a uno mismo. Esa tarde, mientras archivaba notas en mi escritorio, la luz del sol se extendía sobre la carta de Marina. Me recosté, cerré los ojos y, por primera vez en años, me sentí completa. No porque alguien finalmente me dijo que importaba, sino porque había dejado de pedir permiso para creerlo. Si la historia de Harper resuena contigo, me encantaría saber de ti. Deja un comentario. Dime qué parte te impactó o simplemente di que me ves. Porque quizás al hacerlo, les recordamos a otros que no están solos. Si alguna vez te has sentido ignorada, como si tuvieras que ganarte el amor a través del silencio o el sacrificio, por favor, ten esto en cuenta, se te permite ocupar espacio. Se te permite decir no y se te permite construir una vida que no incluya a personas que solo aparecen cuando les beneficia. Empecemos a elegir la paz sobre la actuación juntos. Si seguiste mi historia hasta aquí, gracias por escuchar mi viaje. Las batallas silenciosas, la fuerza discreta y la libertad duramente ganada. Compartir esto no es fácil, pero es una forma de recordarme a mí misma y quizás a ti que no tenemos que encogernos para encajar en la versión de amor o pertenencia de otra persona. Me encantaría saber de ti. Tus palabras significan más de lo que sabes. Quizás te sentiste ignorada o presionada a demostrar tu valía una y otra vez. Quizás fuiste la tranquila, la que todos esperan que lo mantenga todo unido. Si alguna parte de mi historia te interpela, por favor, deja un comentario abajo. Dime qué te impactó. Comparte tus propias experiencias. Creemos un espacio donde nos veamos mutuamente. No por lo que podemos hacer, sino por quienes realmente somos. Esto es lo que he aprendido y quiero compartir, eres digna simplemente porque existes. No tienes que ganar tu lugar en la mesa siendo perfecta, callada o dando sin cesar. Establecer límites no es egoísta. Es necesario para tu paz y crecimiento. Decir no puede ser un acto de coraje y amor propio. Cuando empiezas a valorarte de esta manera, dejas de cargar con el peso de las expectativas de los demás y empiezas a vivir una vida que realmente te pertenece. Si estás lista, únete a mí para elegir la paz sobre la actuación. Mantente firme en tu verdad y recuerda que no estás sola.